televidentes, en el día de hoy pues estamos haciendo un comentario acerca de la importancia de lo que son las normas del derecho, ese conjunto de disposiciones legales que reglamentan la vida de las personas que tenemos que vivir en sociedad. Si esas reglas no existieran, pues no existiera esa armonía social, ese orden que tiene que coexistir en una sociedad. Y establecíamos en el segmento anterior que hay diferentes corrientes que interpretan las normas de diferentes formas. Están por un lado los idealistas, ¿verdad? Y por otro lado tenemos pues la corriente materialista o positivista que establece esta última que las normas hay que respetarlas no porque sean justas, sino porque son normas y hay que respetarlas para vivir en sociedad. Y por otro lado, pues tenemos los idealistas, ¿verdad?, que establecen que esas normas deben de ser justas y que justifican que de no ser justa, entonces los individuos no tienen la necesidad de respetarla. Bueno, son corrientes encontradas. En el 1789 se dio un acontecimiento histórico de mucha trascendencia y que todos ustedes han oído hablar de ese acontecimiento, ¿verdad?, que es la llamada Revolución Francesa. Los revolucionarios del 1789 pues plasmaron en la Declaración de los Derechos del Hombre que la rebelión es el más sagrado de los derechos y el más ineludible de los deberes. Aun cuando creemos en un ideal, decían los revolucionarios de la Revolución Francesa, debemos de rebelarnos cuando la ley es injusta, porque ellos pensaban de esa forma porque necesariamente la Revolución Francesa pues parte a raíz de una gran rebelión, de querer cambiar las normas, de no aceptar las normas porque fueran normas, sino que consideraron que eran injustas y por lo tanto esa revolución pues provocó muchos cambios a nivel mundial. Vamos a mencionar también otro filósofo de gran trascendencia y que en una ocasión pues se refirió a las normas y que fue Platón, ¿verdad?, en su obra Las Leyes. Platón llama a no inquirir si la ley es justa o injusta, sino que había que respetarla porque era una norma, porque es una ley. Sócrates, otro gran filósofo de la antigüedad, y quien tuvo la oportunidad de huir de la muerte cuando fue condenado a beber la cicuta, también aceptó su condena por respeto a la ley. Él creía en la ley y aunque la ley fuera injusta en esos momentos, pues aceptó someterse a ella con un trágico final que ya todos conocemos. Santo Tomás de Aquino, lo vamos a mencionar nuevamente porque fue un hombre, un gran pensador, decía: solo la ley positiva, contraria a la ley divina, legitima la rebelión. También se refirió a la rebelión. O sea, si aquella no es contraria más que a la ley natural, decía Santo Tomás de Aquino, más vale la sumisión que el desorden. Oigan bien, qué razonamiento tenía Santo Tomás de Aquino. Otro gran filósofo que se refirió a las normas fue Pascal. Y Pascal, como Platón, decía que resultaba pues arriesgado decirle al pueblo que las leyes no son justas, porque si éste la obedece, es decir, si el pueblo obedece las leyes, es porque cree que las mismas son justas, ¿verdad? Porque si no creemos que las mismas son justas, entonces vamos a rebelarnos. Y eso ocurre en muchas sociedades. Cuando el pueblo estima que son leyes injustas, pues no le queda más remedio que la rebelión. Bueno, el asunto es
distinguidos televidentes, que la necesidad de seguridad, la necesidad de un orden primordial en una sociedad, por esa razón nosotros necesitamos las reglas del derecho, pero no utilizando reglas injustas. Las reglas del derecho deben ser respetadas por ser reglas, pero la misma, entendemos, también deben de perseguir un ideal acorde con la justicia, porque si esa norma está acorde con la justicia, entonces todavía es mucho mejor para que el pueblo, para que los integrantes de la sociedad entonces tengan credibilidad en esa norma. En la tesis individualista, el ideal de la justicia que debe perseguir pues las reglas del derecho es la de respetar el derecho de cada uno. Digo la tesis individualista porque hay una tesis socialista, ¿verdad? En la tesis individualista pues se trata de definir más los derechos individuales, mientras que en la tesis socialista, donde todavía hay muchos países con esa tesis, pues se enfoca el derecho desde el plano social y se establece que el hombre vive en sociedad y por lo tanto es necesaria una regla de carácter social. Aquí tenemos dos posiciones encontradas. Por un lado, la tesis individualista, ¿verdad?, trata de proteger pues derechos individuales, y por otro lado la tesis socialista, que trata de, pues se inclina más por los derechos sociales. Ahora bien, llevada al extremo social, es decir, la tesis que protege más los derechos sociales, esta tesis desde un punto de vista, hasta cierto punto diría yo, tiene algo muy peligroso, y es que podría conducir a la negación de los derechos individuales, porque si nos enfocamos más en los derechos sociales, nos olvidamos entonces en gran parte de los derechos individuales. El hombre no tiene ya derechos, sino solamente deberes. Eso es en la tesis socialista. Ahora, ambas tesis, yo diría en sus extremos, no son buenas, porque los extremos no son buenos. Lo ideal es que en el ejercicio de nuestros derechos y nuestros deberes, pues exista un equilibrio entre el interés individual y el interés social. Y la historia quizás a través del tiempo pues nos ha demostrado que ese equilibrio pues debe de existir. O sea, debe de existir. Los extremos no son muy buenos. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos que se han dado en la historia. La Alemania de Hitler, con el nacionalsocialismo que predicó Adolfo Hitler. Otro ejemplo, la antigua Unión Soviética. En esos países se sacrificó el derecho individual por el interés social. Y ya vimos cuáles fueron sus resultados, porque los extremos no son buenos. Ahora, en el otro lado, ya muy diferente a la tesis socialista, países como Inglaterra, como Estados Unidos, son países individualistas por tradición y hasta cierto punto son más estáticos al cambio. O sea, se resisten más a la socialización. No es que no la hacen, ellos se socializan también. Tienen normas que persiguen un interés social, pero no se van al extremo. No se van al extremo de la socialización del derecho, porque eso es muy peligroso, entonces se pierden ciertos derechos individuales. Sin embargo, insistimos en que no podemos tampoco tener normas solo de carácter individual y olvidarnos entonces de las normas de carácter social. O sea, debe de primar un equilibrio entre los derechos individuales y los derechos sociales. En relación
a las características de las normas, es decir, de las reglas del derecho. Las reglas del derecho son reglas que reglamentan conductas sociales. Su fin es permitir la vida en sociedad. En eso estamos claros y lo establecimos desde el primer momento. Las reglas del derecho, por otro lado, también, pues, están sancionadas con la acción. O sea, una regla que no sea obligatorio, entonces no sería una regla de derecho, sino es obligatorio, porque entonces usted la cumpliría si quiere, ¿verdad? Ahora, sin la coacción, la regla no podría cumplir su fin. Para nadie es un secreto que esto es así. O sea, el orden social se permite, funciona, porque las reglas del derecho están unidas a la coacción. Y, por un lado, usted le dice al individuo, no está permitido hacer tal o cual cosa, y si usted hace o ejecuta eso que no es permitido, entonces la sanción es esta. Pero esa sanción se aplica con la fuerza. O sea, esta coacción se manifiesta en varias formas. A veces hay que aplicar un castigo corporal, o a veces se aplica un castigo pecuniario relacionado con el dinero, ¿verdad? Con una multa, que es lo que se llama pena. O sea, si no lo establecemos de esa forma, entonces la regla no se cumple. Pero otra de las características es que las reglas del derecho deben de ser precisas. O sea, deben de establecer claramente qué es lo que persigue para que las personas puedan entenderla y puedan comprenderla. Ahora, no obstante, a pesar de que tratamos de que las reglas sean precisas, de que sean claras, encontramos reglas del derecho cuya precisión pues quizás no es tan absoluta. Es lo que ha pasado en República Dominicana con el Código Procesal Penal, que contiene algunas normas no muy precisas, y de ahí que los jueces pues encargados de interpretarla deben de disponer de su poder de apreciación, pero no solo los jueces, también los abogados, los fiscales, los defensores. Aunque estén prohibidas las presunciones, pero muchas veces le estamos buscando salida a las cosas cuando las normas no son tan precisas, no son tan claras, entonces debemos de interpretarlas. En otro orden y en torno a la característica de las reglas del derecho, también las reglas del derecho es una regla de conducta social que es sancionado con la coacción, y claro está, esto lo hacemos para que prevalezca la seguridad dentro del ámbito de la justicia, o por lo menos eso es lo que pretendemos. Ahora bien, en cuanto a las normas que tenemos aquí en la República Dominicana, son las mismas reglas del derecho a que hemos hecho mención. Las mayorías de las leyes en nuestro sistema de derecho pertenecen a las llamadas leyes imperativas. O sea, la ley imperativa adopta dos modalidades. Primeramente es una ley que ordena, de ahí el nombre imperativo, ¿verdad? Que ordena hacer algo. Pero también la otra modalidad es una ley o es una norma que prohíbe hacer algo. Es decir, en algunos casos la ley prohíbe que se haga algo, se realice algo, y en otros casos lo ordena. Por otro lado, amigos televidentes, yo sé que muchos de ustedes han escuchado algunos juristas referirse al reglamento de una ley. O sea, primero decimos, esta es la ley y este es su reglamento. Pareciese que la ley no se basta a sí misma y que necesita de otras normas complementarias para su ejecución. Claro está, porque si se bastara a sí misma, entonces, ¿por qué hay que elaborar un reglamento cuando una ley como norma debiera bastarse a sí misma? Si yo me pregunto eso, ¿verdad? Y muchas veces, oigan bien, muchas veces el reglamento es hasta más extenso que la ley. O sea, a veces da risa, pero eso es así. No obstante,
a pesar de esta crítica, es que no es tan fácil aplicar las normas. Quizá el problema radica en que en la mayoría de los casos, una ley, o sea, no puede prever todas las formas, o sea, no puede prever todas las formas o modalidades que necesita esa ley para poder aplicarla. O sea, en determinadas situaciones, ¿verdad? La ley se dice, se va a actuar de esta forma, pero a cada instante, cada día estamos experimentando situaciones nuevas, no previstas por la ley. De manera que nos vemos muchas veces en la necesidad de elaborar reglamentos para poder aplicar la ley y considerar, yo diría, detalles técnicos de la misma. Es por eso que para la aplicación de una ley se elaboran ciertos actos o disposiciones reglamentarias con el fin de la ejecución de esa ley, que es lo que nosotros llamamos reglamentos, que son disposiciones para poder aplicar esa ley, porque no fueron previstos en esa misma ley, porque la ley no se basta a sí misma, muchas veces para su ejecución. De ahí que escuchamos decir a los juristas, la ley tal con su reglamento correspondiente. Y muchas veces las discusiones en los tribunales se basan más en los reglamentos que en la misma ley, porque nos olvidamos de la esencia misma de la ley y creemos que el reglamento es en sí la ley. No es así. Son disposiciones para aplicar esa ley, pero en nada ese reglamento debe sustituir a la ley. Amigos televidentes, vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos entonces ofreceremos el segmento final ya concluyendo este tema. Regresamos.